Sobre los humores del prana. Cuando el oyas se llena de shlesma, uno de los tres humores que forman la esencia vital del cuerpo físico, el jiva ve sus efectos por todas partes. Los efectos del shlesma son muy agradables y a causa de él, el jiva se ve a sí mismo bañándose en un océano de leche. Ve la luna flotando en el cielo, lagos cubiertos de lotos, jardines llenos de flores, bellas fiestas con bailarinas y cantantes, banquetes con comida y bebida en abundancia, ríos fluyendo tranquilamente hacia el océano, grandes palacios blancos, campos cubiertos de nieve, parques con ciervos en libertad e impresionantes cordilleras. Cuando el oyas está lleno de pita, otro de los humores de la esencia vital, experiencia sus efectos por doquier. Entonces ve grandes llamas que le producen calor en el sistema nervioso y que llenan el cielo de un humo negro y espeso, inmensos soles de un insoportable resplandor y un calor abrasador, grandes océanos de los que emanan pesadas brumas, bosques interminables, espejismos donde parecen flotar cisnes y otros animales. Se ve a sí mismo corriendo por los caminos lleno de espanto y cubierto de polvo. Siente la tierra abrasada y estéril bajo sus pies. Donde ponga los ojos, todo lo ve inflamado por el fuego, y a causa de este fuego, que todo lo envuelve, todo parece brillante y atractivo. Cuando el oyas está repleto de vata, el tercer humor que forma la esencia vital, ve el mundo como si acabara de aparecer. Se ve a sí mismo y a las rocas y las montañas volando por el aire, todo girando y dando vueltas sin cesar. Ve ángeles voladores y otros seres celestiales y todas las cosas que hay sobre la tierra temblando sin parar. Se ve a sí mismo como si hubiera caído en un pozo, o estuviera sufriendo grandes calamidades, o se hallara peligrosamente instalado en la copa de un árbol muy alto o en la cumbre de una montaña. Cuando el oyas se llena de los tres humores, shlesma, pita y vata, el jiva siente una gran angustia. Contempla una misteriosa lluvia de rocas y piedras, escucha terroríficos sonidos, como si los árboles se retorcieran en las entrañas de la tierra. Bosques enteros que se convierten en torbellinos con todos los árboles y los animales que hay en ellos. Los árboles son de fuego, y en todos los agujeros se oyen crepitar las llamas. Las montañas chocan entre sí con estrépito mal contenido. Los océanos se yerguen hasta el cielo, arrastrando bosques enteros en sus aguas, y las nubes envuelven la región de Brahma. El cielo parece claro y limpio a causa de esta fricción o rozamiento de unas cosas con otras. Los tres mundos resuenan con gritos de batalla proferidos por salvajes guerreros. Cuando el jiva se siente perturbado y angustiado por tan terrorífico espectáculo, queda inconsciente, como un gusano sepultado en la tierra, o una rana oculta en un agujero, como un feto en el útero materno, como una semilla en el interior del fruto, como el tallo todavía no nacido de una semilla, como un átomo en una molécula, como una figura todavía no tallada en un bloque de mármol. El jiva permanece en el interior de sí mismo, no perturbado por el movimiento del prana, porque en donde está no hay agujeros y aberturas. Cae en sueño profundo, que es como estar en el interior de una roca o de un pozo ciego. Cuando el esfuerzo mental consigue perforar este lugar, el jiva comienza a soñar y toma conciencia de los sueños por el movimiento del prana o fuerza vital. Cuando este prana pasa de una nadi a otra, se produce la visión de una lluvia de piedras. Si el movimiento producido por los tres humores, shlesma, pita y vata, es excesivo, esta experiencia toma caracteres muy intensos. Si el movimiento es leve, la experiencia también es ligera.
Todo lo que el jiva experiencia en su interior, a causa de estos tres humores, lo experiencia también en el exterior, y sus órganos motrices funcionan conforme a lo que están sintiendo. Mientras se siente perturbado de este modo en el interior y en el exterior, el jiva sufre un trastorno proporcional al desequilibrio existente entre los tres humores, pero cuando los tres se hallan en equilibrio, experiencia un estado de tranquilidad y ecuanimidad total. Cuando los humores se agitan en su interior, el jiva experiencia grandes conmociones exteriores, como las que hemos reseñado: incendios, huracanes, movimientos de tierra, hundimientos del cielo y del infierno, y todo tipo de alucinaciones y pesadillas dantescas, en donde los amigos parecen enemigos y los familiares nos resultan extraños y hostiles. Con los ojos cerrados, el jiva ve todo esto en su interior, y cuando abre los ojos lo ve en el exterior. Pero todas estas ilusiones solo surgen a causa del desequilibrio y perturbación de los tres humores, Shlesma, Pitta y Vata. Cuando estos humores se hallan en estado de equilibrio, el jiva ve el mundo como realmente es, idéntico a Brahman mismo. Mientras estuve en el hoyas de aquella persona, sentí los síntomas de la disolución cósmica. Las montañas caían del cielo. Lo que veía mientras estaba situado en el hoyas de aquel hombre no eran más que partículas de alimento que discurrían por los canales de su cuerpo y producían la ilusión de montañas que caían del cielo oscuro. Y esta oscuridad era la misma oscuridad del sueño profundo. En ese momento, yo mismo caí en el sueño profundo. Después de cierto tiempo, volví a salir del sueño profundo y me hundí en un estado onírico. En el interior del hoyas contemplé un inmenso océano que parecía ser yo mismo. Todo lo que surgía en ese hoyas, que era mi campo de experiencia, lo veía sin distorsión alguna, porque mi conciencia estaba tranquila y estable. La conciencia se extendía por todas partes, y en ella se manifestaba este mundo objetivo que salía del sueño profundo, como sale el bebé del vientre de su madre. En ese momento el cazador preguntó de nuevo: «Dices que el mundo objetivo brotaba del sueño profundo, pero ¿qué siente uno en el sueño profundo?». El sabio respondió con gran amabilidad: «Nacer, aparecer, surgir en el mundo son expresiones dualistas, meras palabras sin significado. Te voy a decir lo que significa nacer o yata. La esencia de esta expresión es comenzar a existir, y ese existir se refiere a la realidad eternamente existente. La palabra creación o sarga también tiene esta connotación de existencia. Para los iluminados no hay creación ni desaparición o muerte. Todo es eterno, innacido, inmóvil. La existencia pura es Brahman. El mundo también es existencia pura. ¿A quién afectan los mandatos y las prohibiciones? El único sujeto de discusión y argumentación es el ilusorio poder de Maya, porque es y al mismo tiempo no es. Pero los hombres ignorantes incluyen en esta discusión al propio Brahman, que es conciencia infinita. Para los que conocen la verdad del estado supremo, los estados de vigilia, Jagrat, sueño onírico, Swapna, y sueño profundo, Sushupti, no existen en absoluto. Lo que es como es. El mundo soñado es un mundo que vemos en nuestra imaginación, y por tanto no es real, aunque parezca real a causa del tiempo. Lo mismo ocurre con el mundo objetivo, que en un principio no existía. Cuando este mundo se comprende como conciencia pura, deja de ser un objeto de percepción, y en consecuencia tampoco hay ningún sujeto, observador o experienciador de aquel mundo.
Como te iba diciendo, cuando salí de aquel sueño profundo, el mundo brotó en mis sueños como si saliera del mar, como una escultura sale de un bloque de piedra, como las flores salen del árbol, la memoria de la mente o las olas del océano. Era como si hubiera caído del cielo, o como si hubiera nacido de la tierra como brotan las espigas, o como si una cortina que lo ocultara se hubiera descorrido de repente. ¿De dónde venía ese mundo que apareció en mis sueños? Nadie puede saberlo. Es seguramente una figura imaginada en esa piedra que llamamos conciencia infinita, una imaginaria ciudad construida con muros hechos de vacío, el truco de un mago conocido como ignorancia. Aunque parecía tener una firme realidad, estaba esencialmente vacío de espacio y tiempo. Aunque parecía diverso, no era algo dual. Era diverso y nada al mismo tiempo. Solo podía compararse con un castillo en el aire, que también puede verse en el estado de vigilia. Aunque jamás ha sido creado, existe como si hubiera sido creado. Es pura conciencia, pero parece dotado de tiempo, espacio, materia, movimiento y causalidad, lo que nos hace suponer que ha sido creado y será destruido finalmente. Contiene dioses, demonios, seres humanos y las más variadas criaturas. En medio de ríos, montañas, bosques, el cielo y las estrellas. Yo veía todo esto como un campo de observación. Al mismo tiempo veía la casa donde había vivido antes, con todos mis parientes, tal y como eran entonces. Todo esto había sido traído a mi campo de observación por las tendencias latentes o condicionamientos mentales que hemos llamado vasanas. A causa de estos vasanas, acudí junto a estos parientes y los saludé y abracé cordialmente, perdiendo temporalmente la idea de que todo esto era ilusorio. Igual que un espejo refleja todas las cosas que hay ante él, la conciencia toma la forma de todo lo que se muestra ante ella. Sin embargo, el que ha comprendido que todo lo que hay es la pura conciencia infinita, no resulta afectado por esa dualidad aparente. Permanece libre, solo e inafectado por todo eso. El que no pierde jamás el conocimiento de sí mismo nunca se ve perturbado por el duende de la percepción objetiva, que es esta diferencia o división de la conciencia en sujeto y objeto. Aquellos que disfrutan del autoconocimiento a causa de la compañía de los sabios y el estudio de las escrituras, no vuelven a perderlo nunca más. Pero en aquel momento mi conocimiento no era lo suficientemente claro y firme y estaba afectado por las ideas de parentesco. En cambio, en este momento no hay nada en el mundo que pueda hacer tambalear mi conocimiento, nivelar mi comprensión. Tu mente no es todavía suficientemente firme, querido cazador, porque no has cultivado satsanga o la compañía de los hombres santos. El cazador exclamó entonces muy preocupado: Así es, honrado señor, tal como dices. Aunque estoy oyendo tus iluminadas palabras, todavía tengo muchas dudas y me pregunto si todo eso es realmente cierto. ¡Qué gran tragedia! Aunque esta ignorancia parece evidente, es muy difícil deshacerse de ella por entero. Pero lo que más me sorprende y me gustaría que me aclararas es esto. ¿Cómo pueden los objetos soñados ser al mismo tiempo considerados reales e irreales? El sabio contestó a esta cuestión. Irrealidad del mundo pensado. En un sueño hay una apariencia de tiempo, espacio, acción y materialidad. Esta apariencia surge del propio pensamiento por pura coincidencia. Y de este modo, lo que solo es apariencia
parece real en el mismo sueño. En el caso de alucinaciones producidas por fórmulas mágicas o drogas, a veces parecen reales y otras completamente ilusorias. Pero la substancialidad real que se experiencia en el sueño solo se debe a una coincidencia. Cuando un pensamiento brota en la conciencia, se materializa porque la conciencia está dotada de ese poder de materializar los pensamientos. Si esta materialización puede ser alterada por otra fuerza semejante, ¿cómo podemos afirmar que ese pensamiento que ha brotado en la conciencia es real? No hay materia alguna, ni dentro ni fuera, excepto la materialización de los deseos o ideas de la conciencia infinita. Cuando pensamos que nuestros pensamientos son soñados, esos pensamientos se nos manifiestan realmente como sueños. Pero si tenemos la menor duda sobre ello, el sueño se convierte en algo dudoso y nos parece irreal. Es posible que el soñador, mientras sueña, esté sufriendo sensaciones distintas a lo soñado, dolores o molestias, que él atribuye al propio sueño. De modo que la apariencia objetiva que brota en la conciencia sufre cambios más pronto o más tarde por mera coincidencia. La idea de creación surge en la conciencia al principio y se materializa de inmediato, aunque esta materialización solo es conciencia. Excepto esa idea primordial, lo demás tanto puede considerarse real como irreal. Por consiguiente, a los ojos del ignorante, los sueños parecen unas veces verdaderos y otras falsos, pero a los ojos del iluminado, los sueños no son reales ni irreales. La apariencia objetiva es una apariencia que surge en la conciencia, y el mismo término apariencia excluye cualquier consideración positiva sobre ella. Después del sueño uno cae en sueño profundo, y después de la vigilia también. Por tanto, el sueño no es distinto a la vigilia. Los estados de vigilia, sueño onírico y sueño profundo, deben ser considerados únicamente como conciencia objetivada. En este sueño prolongado de los tres estados no hay orden ni desorden alguno. Lo que brota en ese largo sueño de la conciencia es lo único que hay, como el movimiento del aire es lo único que podemos llamar viento. En ausencia de una causa determinada, el orden de estos estados es irrelevante. La creación no tiene una causación determinada. Cada cosa solo es lo que parece ser, y ese es el orden y la forma del mundo objetivo. Los sueños a veces son reales y a veces irreales. No se pueden establecer criterios al respecto. Las percepciones que se producen por motivos mágicos o por diferentes drogas también se producen en el estado de vigilia. Por consiguiente, lo único real es la conciencia pura que no está condicionada por ninguno de los tres estados mentales, Jagrat, Swapna o Sushupti. Cuando vi desde el corazón de la otra persona, a mis parientes, amigos, etc., olvidé momentáneamente que ellos eran producto de mis propias ideas y viví con ellos de nuevo. Un día, un asceta llegó a mi casa. Le honré como es debido y aproveché la oportunidad para preguntarle lo siguiente. ¿Es cierto que cada uno de nosotros sentimos en esta vida el bien y el mal que hacemos con nuestras propias acciones? El asceta pareció algo sorprendido por mi pregunta, pero después de una breve pausa respondió: Por favor, dime qué hay en ti que te permite distinguir el bien y el mal. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es este mundo? Todo esto no es más que un sueño. Yo soy un objeto soñado por ti, y tú eres un objeto soñado por mí. Los objetos no tienen forma realmente, sino que toman la forma que la conciencia les concede.
El principio de causalidad que exige las relaciones causales entre los objetos solo se produce a partir de la idea de que el objeto debe tener una causa. Si sostenemos la idea contraria, es decir, si pensamos que los objetos no tienen causa alguna, no veríamos ninguna causalidad que relacionase los objetos del universo. Todos nosotros estamos en el corazón de un ser macrocósmico que es reconocido por todos como tal. Este ser macrocósmico es la causa de la experiencia de placer y de dolor que proporcionan las diversas acciones. Cuando el ollas de este ser macrocósmico se agita, el ser se mueve y ese efecto es sentido por los que habitamos en su corazón. Entonces somos afectados por calamidades naturales que cesan cuando el corazón recupera su ecuanimidad. Por consiguiente, este ser macrocósmico es la única realidad de esta creación en particular. Por mera coincidencia, cuando ciertas personas realizan acciones malvadas, los resultados negativos nos afectan a todos. Cuando en nuestra mente surge la idea consciente de hacer algo, la conciencia nos concede la recompensa adecuada a ese acto. Cuando la conciencia está libre de ese pensamiento, la acción no va acompañada necesariamente de esos frutos. Todas las acciones, sea cual sea su magnitud, producen sus frutos, ya exista una causa correspondiente o no exista. Como en los sueños, el efecto de las acciones no viene determinado por una causa precisa. A veces los sueños tienen una causa y otras veces no responden a causa alguna determinada y solo se producen por una coincidencia ocasional. Las experiencias de vigilia siempre parecen tener una causa, pero esa misma idea de causa solo es un sueño, porque todo lo que hay solo es mera apariencia en la conciencia infinita. ¿Cuál es la causa de la ignorancia de la creación? ¿Cuál es la causa original del aire, del fuego, del agua o de la kasha? ¿Por qué muere la gente y se refugia en un cuerpo sutil? Todo esto no tiene ninguna causa en absoluto, aunque desde el principio ha ocurrido y sigue ocurriendo así. Después de algún tiempo, estas ideas tomaron materialidad y se manifestaron como objetos físicos. Todas las ideas que surgieron en un principio en la conciencia se han mantenido hasta ahora exactamente iguales. Pero la conciencia puede alterar todo esto en el presente con un esfuerzo insistente y actual. Después de recibir esta instrucción del sabio asceta, me sentí instantáneamente iluminado. No quise que se fuera de allí y accedió a vivir conmigo algún tiempo. Ese mismo asceta está ahora sentado a tu derecha, querido cazador. El cazador quedó muy sorprendido y dijo: «Es maravilloso y extraño que lo que debe ser considerado un sueño aparezca ante nosotros materializado en el estado de vigilia. ¿Cómo es que ese asceta que apareció en tus sueños ha obtenido realidad material en el estado de vigilia?» El sabio le contestó amablemente: «No corras tanto, te explicaré todo por partes». Cuando oí los consejos de este hombre santo, comencé a pensar: «¡Qué desgracia! A causa de mi deseo de placeres sensibles y de objetos de placer, he perdido mi camino después de haber sido un verdadero sabio. A pesar de la irrealidad de la idea de ego, esta puede producir 1000 consecuencias sorprendentes, pues aunque yo considere que todo lo que me rodea es irreal y que yo no existo realmente, sin embargo, todo esto es. ¿Qué puedo hacer en tal caso? Veo en mí la semilla de la división y debo renunciar a ella de inmediato. Olvidémonos de esta vana apariencia objetiva. Solo es una ilusión. Pero, ¿qué puedo hacer con ella? No puedo vencerla.
Incluso el sabio que me ha explicado todo esto no es más que una ilusión. Yo soy el infinito Brahman, lo mismo que él. Las formas concretas solo son sombras pasajeras. Cuando llegué a esta conclusión, dije al asceta: querido sabio, debo irme para ver mi propio cuerpo tal y como he comenzado a intuirlo. Cuando escuchó esto, comenzó a reír y dijo: ¿dónde están estos cuerpos? Están lejos, muy lejos. Si quieres comprobarlo, ve a verlo por ti mismo. Yo le dije: por favor, espérame aquí hasta que vuelva. Al momento, subí a un vehículo espacial y volé durante mucho tiempo, pero no pude encontrar la salida del corazón de aquella persona en cuyo interior habitaba. Realmente estaba desesperado. Me sentí preso en aquel enclave. Regresé a donde estaba el asceta y le pregunté: te ruego que me digas qué es todo esto, el cuerpo en donde he entrado y el mío propio. ¿Qué son realmente y dónde están? ¿Cómo es que ahora no puedo salir de este cuerpo? El asceta respondió sonriente: puedes comprender todo esto si lo contemplas con tu visión interior. Tú no eres un individuo concreto, sino el propio ser macrocósmico. En cierta ocasión, deseaste entrar en el corazón de un ser para experienciar sus sueños. El cuerpo en el que entraste es esta creación, y mientras sigues soñando todo esto, un gran fuego se ha originado y está quemando el bosque en donde se halla el cuerpo en el que has entrado. Ese fuego ha destruido tu cuerpo y el de la persona en cuyo corazón habías entrado. El cazador preguntó alarmado: ¿cómo se ha producido ese fuego y qué podemos hacer? El asceta le dijo sin aparentar preocupación: la causa del fuego también es un simple movimiento del pensamiento en la conciencia. Como los dos cuerpos han sido destruidos por el incendio mientras estaban dormidos, tú continúas soñando con todo esto. No puedes encontrar salida de este cuerpo porque el cuerpo pertenece al Oyas y los dos cuerpos han sido destruidos con el Oyas. Puesto que no encuentras aquellos cuerpos, ahora existes en este mundo. Tu sueño se ha materializado de esta forma y todos los que estamos aquí somos objetos soñados por ti. Del mismo modo, tú eres soñado por nosotros y todo esto sucede en el puro espacio de la conciencia o Chidakasha, que existe en todo momento y en todo lugar. Antes también fuiste un objeto soñado y cuando asumiste que este era el mundo de la vigilia, te convertiste en un padre de familia con hijos y demás parientes. Todo ha sucedido como te estoy diciendo. Pero yo le argumenté: si esta es la naturaleza del sueño, es precisamente lo que yo considero real. El asceta me dijo: si lo real pudiera existir físicamente, entonces podríamos considerar dos realidades, la conciencia y esta nueva realidad material. Pero si no estamos seguros siquiera de la realidad primaria, ¿cómo podemos asegurar esta otra realidad? Por otro lado, incluso la creación primordial es como un sueño. Solo tiene una apariencia ilusoria. Parece de tierra, agua y todo lo demás, aunque carece realmente de estos componentes. Tan irreal es la creación original del mundo como el sueño que ahora experienciamos. Esta creación aparece en el espacio como si ya la hubiéramos visto de antemano, del mismo modo que en nuestro sueño aparecen objetos ya conocidos anteriormente. ¿Por qué vacilas y dudas sobre la realidad de tu sueño, querido maestro del cazador? Cuando experiencias este mundo como si fuera real, ¿surge alguna duda sobre su naturaleza real? En ese momento interrumpí al asceta
y le pregunté una vez más: ¿por qué te has dirigido a mí como maestro del cazador? El asceta me respondió: